Buenos días a todos. Voy a continuar con las creencias irracionales. Voy a terminar de dar una pequeña explicación del vídeo anterior, ¿vale? De la teoría esta de, está aquí apuntada, terapia racional emotiva, que se llama RED. Entre ABC, ¿vale? Lo que expliqué el otro día, del conflicto, de la situación que hay, el B, que es la creencia irracional, ¿vale? Al C, que somos nosotros, lo que la creencia irracional, ¿vale? Es la pequeña interpretación que nosotros vamos a tener sobre esa experiencia. No siempre actuamos de la misma manera, ¿no? No siempre tenemos el mismo temperamento o el mismo pronto, ¿no? En cualquier situación. O reaccionamos de la misma manera, ¿no? Ahí la diferencia que hay es la interpretación que tú has hecho, ¿no? Cómo tú te has tomado eso y cómo crees que deberían de cambiar los demás o deberías de cambiar tú. Bueno, ahora voy a empezar voy a dar una pequeña explicación de diferentes hipótesis que en el capítulo 2 sale en el libro para que vayamos aprendiendo a la vez. Voy a empezar con la hipótesis número 1. ¿Vale? El pensamiento crea la emoción. Depende de lo que pensemos, así es como nos vamos a sentir. El pensamiento humano y la emoción no constituyen dos procesos separados o diferentes, sino que se hallan muy relacionados. Depende cómo pensemos, así es como nos vamos a sentir. Es imposible que nosotros tengamos pensamientos alegres, divertidos y nos sintamos decaídos. No existe esa conexión. Si estamos así decaídos, deprimidos, con ansiedad o con depresión o lo que sea, es porque estamos teniendo un diálogo interno muy pésimo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es intentar cambiar el exterior, ¿no? Es como que en el conflicto, ¿no? Vamos a poner el conflicto de la mesa con los niños, que creemos que si eso hubiera sido de otra manera, nosotros no nos hubiéramos visto afectados, ¿no? Por esa situación. Pero lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros nuestra pequeña interpretación de eso que ha sucedido, aprender a darle la vuelta y entonces verás cómo esa situación cambia. Vale, pues la hipótesis 1, el pensamiento no crea la emoción. La hipótesis 2, los procesos semánticos y las autoafirmaciones afectan a la conducta. Las personas siempre se hablan a sí mismas, siempre nos estamos explicando una historia, siempre nos estamos contando algo. Las diferentes cosas que ellas se dicen y la forma en que se las dicen afecta muchísimo a sus emociones y a su conducta, y algunas veces las lleva a sentirse perturbadas emocionalmente. Depende de cómo nos lo digamos, la forma muchas veces. Yo lo que hago es observar cuando hablo con alguien, observo cuál es el tono que utilizo, cuál es la forma de hablar que utilizo, para ver si en esa conversación, como es igual dentro que fuera, qué volumen, ¿no? Qué tono utilizo. Cuando te das cuenta de que estás teniendo una comunicación muy pésima, es porque dentro de ti también existe, ¿no? Como lamentándonos, como justificándonos. La hipótesis 3. Los estados de ánimo dependen de la cognición. Los estados de ánimo de las personas dependen muchísimo de lo que crean y de lo que se digan a sí mismas. Cuando se dicen a sí mismas y creen en ideas optimistas, esperanzadoras y alegres, tienden a sentirse felices, jubilosas, contentas o serenas. Cuando se dicen o creen en ideas pesimistas, cínicas, desesperadoras y predicen un futuro sombrío, tienden a sentirse tristes, malhumoradas, desgraciadas y deprimidas. Bueno, pues es eso, ¿no? Depende de cómo nos hablemos a nosotros mismos, pues así es como nos vamos a relacionar con el mundo exterior. Es que tengamos en cuenta eso, ¿no? La historia que nosotros nos explicamos a nosotros mismos, porque luego la proyectaremos fuera. ¿Vale? Y ahora la hipótesis 4, que es la que más me gusta de las que he ido leyendo. La consciencia, la autoindicación afectan a la conducta. La persona no solamente tiene la capacidad de pensar y generalizar, sino de pensar acerca de sus pensamientos y de pensar acerca del pensamiento de sus pensamientos. Espera, voy a sacar al perro que quiere salir. Vale, pues ya está. Para mí esta hipótesis, ¿por qué me ha gustado mucho? Me ha gustado mucho porque, bueno, ahora ya sé que no es la historia que yo me explico, ¿no? Sino que puedo ver qué historia hay detrás de la historia, ¿no? Es como poner un observador y darnos cuenta de qué manera estamos pensando.
y llegar a diferentes conclusiones, ¿no? A diferentes, como que la perturbación es la que nos crea la primera historia que nos explicamos. Es como, como decir, bueno, esto es así porque yo lo estoy viendo así o porque es real, ¿no? Y entonces empiezas a hacerte una pequeña indagación dentro de ti, pregunta tras pregunta, y entonces pues llegas como que a quitarte esa pequeña perturbación. Bueno, pues nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta mañana.